Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Arrancamos el primer programa el primer streaming de economía y seguros de la Argentina. Algunos dicen que del mundo. Vamos a tomarnos un rato, para discutir y debatir. La idea es lograr un espacio de debate que aporte en temas de seguros y en temas de economía. Vamos a tener siempre invitados. Esto es conversa asegurada. Hoy vamos a salir a las 5 de la tarde, son las 2:30 pasadas, estamos grabando, vamos a grabar todo de corrido y a las 5 lo subimos, no vamos a mentir. Después el plan es hacerlo en vivo, vamos a hacer un programa el mes que viene y después no solo en vivo, sino semanalmente. Así que bueno, todos invitados. Cuando hablemos de economía vamos a tratar de hablar de economía y no tanto de política, cosa que no es fácil, se nos va a colar, pero yo creo que si uno hace el esfuerzo, por lo menos no termina las trompadas. Entonces, eso me parece importante. Tenemos un equipo de lujo. Los voy a saludar y después los voy a presentar formalmente como corresponde. Tenemos al señor Emilio de la Caja, un campeón. ¿Cómo estás, Emilio? Gracias, Víctor. Un gusto estar con ustedes y poder hablar de temas sectoriales, seguros y economía, por supuesto. Buenísimo. Gustavo Trías, señor. Hola, Víctor. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Por favor, gracias a ustedes por venir. De este lado lo tenemos al señor Andrés, un amigo de la vida y un economista, que después vamos a entrar en detalles. ¿Cómo andas, Andrés? ¿Qué haces, Víctor? Un gusto también aprender un poco de seguros, que hay que siempre entender un poco del tema. Totalmente. Pablo. Muy buenas para todos. ¿Cómo va? Todo muy bien, che. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, vamos a ir mechando temas de economía y de seguros. Hoy vamos a hablar en temas de seguros exclusivamente de fraude. Me parece que es un tema que da para muchos programas. La idea es hacer varios capítulos de fraude. De hecho, cuando con algunas personas fuimos conversando vamos a hablar de fraude, empezaron a decir, yo quiero, después aparecieron también ahí unos informes con sugerencias de speakers por parte de la producción y me parece que el tema es grande y da para abordarlo en varios capítulos. Así que vamos a empezar a presentar formalmente a nuestros invitados. Tenemos al señor Emilio Carati, de la Caja y Seguros. Actualmente Emilio es director de operaciones y también de siniestros en la Caja de Ahorro y Seguro. Desde el 2023 fue designado además vicepresidente alterno de AACS, la Cámara, integrando la mesa directiva de esta Cámara. Emilio también trabajó en Price, donde fue gerente de auditoría, es contador público y docente en el IAE en la diplomatura de seguros. Corríjanme si me equivoco, por favor. Luego tenemos también al señor Gustavo Trías, amigo de la casa, el presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros desde el 2023 y anteriormente director ejecutivo de la Cámara. Gustavo es profesional del sector asegurador con más de 35 años de trayectoria. Hace poco estuve en Rosario con Julián y salió tu nombre y los dos dijimos lo mismo. Gustavo es un libro abierto de seguros. Sí, Gracias. Gustavo además fue CEO de Nación Seguros y de Nación Seguros de Retiro. Anteriormente fue director en posiciones ejecutivas en Allianz, Argentina y Chile, en Zurich y en San Cristóbal. Formado en Ciencias Políticas y Técnicas del Seguro, completó su desarrollo en la Universidad Torcuato de Itela, en San Andrés y en el CIADE con foco en gestión, transformación y resultados. Gustavo, un placer y un gusto. Gracias. Gracias. De este lado tenemos a nuestros especialistas en economía. El señor Pablo Moldován. Pablo es un economista graduado en la UBA, con magíster en finanzas de San Andrés, es director de CP Consultora, firma de asesoramiento económico y de inversiones, se especializa en macro y finanzas. Pablo es especialista particularmente en lo financiero, trabajó en la Secretaría de Política Económica del MECON y también en el Banco Central. Fue director de Pellegrini, una de las gestoras de fondos más grandes. Participó y dirigió en diversos proyectos de consultoría, tanto en organismos internacionales como nacionales y en empresas. Además, Pablo es docente de posgrado, de macro, de finanzas y de evaluación de proyectos. Así es. Bienvenido, Pablo, muchas gracias por estar acá. Y mi amigo personal, el señor Andrés Pozzi. Andrés es licenciado en Economía de San Andrés, con posgrado en Gestión de Comunicación de la Universidad Austral. Además fue subgerente de ferias y exposiciones
empresa del Grupo Clarín. También fue subgerente de comunicación y eventos del Grupo Banco Provincia, donde nos conocimos, donde desarrolló y coordinó distintos eventos, incluyendo Expo Agro y la famosa Feria de la Rural. Andrés y su familia tienen toda una vida dedicada al rubro cosmético, ocupó diversos cargos en compañías del sector y actualmente dirige un desarrollo propio, una pyme de cosmética capilar. Así es, estoy más como pyme que como economista, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Pero a mí me parecía interesante tu perfil, primero porque, bueno, es importante que somos amigos y nos recontraconocemos. Sí. Y segundo también porque, a ver, vos tenés un perfil raro, porque vos estudiaste economía en San Andrés. Sí. En algún momento tenemos que hablar un poquito de economía austríaca. ¿Por qué? Porque la economía austríaca, a ver, a mí me tocó laburar en un momento en el Boston y era un lugar donde mucha gente había pasado por San Andrés y muchos amantes de la economía austríaca. Y me tocó estudiar economía austríaca con dinero, en dinero, con el señor Giacomini, que ahora Giacomini es muy famoso. De hecho, yo hice la tesis de grado con Giacomini. Y bueno, y él que es un tipo que sabe un montón de economía austríaca, nos explicó, y para mí siempre fue un marco teórico, que bueno, que no sirve para mucho, pero bueno. Después Andrés lo que tiene es que él, habiéndose formado de economía, tiene una pyme, y ahí la vida te cachetea, te pasa por arriba, y te desafía todas las teorías, ¿no? El libro de economía austríaca queda más en la estantería y es el día a día que digamos que nos rige un poco más. Pero bueno, siempre es bueno tener, digamos, una base de economía para entender un poco lo que pasa, pero bueno, pero el día a día de una pyme es más arremangarse. Argentina es terrible. Che, bueno, arranquemos con, a ver, empecemos hablando de seguros. Mi idea es irme echando un rato de seguros, un rato de economía. Yo tengo acá unas notas como para hacer una cosa introductoria, pero a ver, me parece que lo interesante en esto es que en Argentina todos somos técnicos de fútbol y todos somos economistas. Y en algún punto la gente que está en el frente de batalla y toma decisiones en cargos importantes termina desarrollando un conocimiento económico que muchas veces el economista, si querés, que vive atrás de la compu, no la ve. Y eso para mí es sumamente importante. Entonces me parece que eso es interesante y gente con buena formación, me refiero a economistas con buena formación y que además han ocupado distintos cargos o han estado en distintos frentes, tienen distintos enfoques también respecto a temas de seguros, porque cuando ya sea desde el Ministerio de Economía, ya sea desde el Banco Central. Pablo, vos habrás escuchado hablar montones de veces del rol institucional de las compañías de seguros, de las compañías de seguros como inversores, pero tal vez no tanto del día a día de una compañía de seguros o de las necesidades del sector y qué cosas motorizan. El sector es enorme y tiene un potencial enorme. Esto es algo que hemos discutido montones de veces con distintas personas. Entonces, me parece que también desde ese lado, especialistas en seguros opinando de economía y economistas opinando sobre temas de seguros o cómo la coyuntura afecta al sector asegurador, me parece que suma. Vamos a arrancar hablando de fraude. A ver, estaría bueno tener una noción, especialmente para quien no está en el día a día de este tema, de cuál es el estado del fraude en Argentina hoy. Más o menos un breve diagnóstico de los años recientes, si ha cambiado de magnitud en los últimos años, de cómo se mide en el mercado argentino y cuál es el impacto que genera dentro del sector, porque le pega a los balances, le pega a las primas, le pega a todo. Bien. ¿Querés arrancar? Sí, con todo gusto. Todo tuyo, Emilio. El fraude es una problemática que el sector, digamos, está padeciendo de acuerdo a los vaivenes económicos, a veces más, a veces menos. Pero definitivamente es una problemática que afecta a todas las ramas, o sea, a todas las líneas de negocio, a todos los canales de comercialización y donde se ve perjudicada la compañía en términos económicos y ese perjuicio termina yendo a el bolsillo del asegurado, que es el que paga primas más caras afectadas por ese problema.
Esa problemática la vemos en el ramo automotores, la vemos y dentro del ramo automotores, por ejemplo, la vemos en siniestros administrativos, en siniestros extrajudiciales, mediaciones y juicios. O sea, la evolución tiene que ver con un poco la tecnología aplicada, las herramientas que estamos aplicando, cómo el sector comparte información, y todo eso va nutriendo, digamos, la posibilidad de detectar el fraude de manera prematura y trabajar en políticas que previenen el fraude. Internamente dentro de las compañías. Internamente dentro de las compañías, no solo desde el siniestro, que es el momento, llamémosle, de la autopsia, o cuando ya está todo el siniestro de alguna manera fraudulento adentro de la compañía de seguros, sino lo que queremos hacer como sector es trabajar con medidas preventivas al momento del underwriting, digamos, al momento de la suscripción. Tener algún grado de conocimiento de qué probable es que ese nuevo cliente se convierta en un cliente fraudulento, o que una determinada cobertura pueda llevar a un indicio de fraude o a una probabilidad de fraude. Esa es la idea. Después tenemos que hablar de eso puntualmente, porque a mí me interesa, tener una noción de ejercicios de coordinación que se puedan hacer, o de políticas públicas que se puedan hacer, o coordinación público-privada, o coordinación entre las compañías, con las cámaras. Yo imagino que habrá habido un montón de ideas respecto a eso, y me gustaría charlar un poquito, profundizar un poco en este tema. ¿Vos sentís que los tiempos de crisis económica son tiempos que generan caldo de cultivo para el fraude? Sí, van de la mano. Cuando vemos las estadísticas, las crisis económicas llevan a un mayor comportamiento fraudulento de los asegurados y de los terceros, que ven en las compañías de seguro un blanco bastante fácil, o, digamos, tienen ahí esa posibilidad de sacar un beneficio. Claro. Eso es así, lo vemos en distintas coberturas, lo vemos por ahí asociado al robo, a la magnificación de daños. Hay temas que son cíclicos, por ejemplo, el robo de ruedas o el fraude en el robo de ruedas fue trending topics el año pasado. Claro. Hoy empieza algún nivel de reducción producto de que hay disponibilidad de repuestos, hay disponibilidad de ruedas en el mercado. En otro momento es la magnificación de lesiones, préstamo de pólizas, accidentes. Para, muy gracioso. ¿Y por qué se dan modas? O sea, lo de las ruedas me entra en el sentido de que, qué sé yo, cuando hubo quilombos con importaciones, claro, hay un incentivo extra. Ahora, en todo hay modas, digamos. Sí. Y va cambiando de acuerdo también a cómo el mercado investiga o decide profundizar o analizar cada tipo de siniestro, y se va mutando, digamos, esa modalidad, digamos, de fraude. Ajá. Con lo cual es importantísimo cómo podemos compartir información entre las compañías de seguros, entre las asociaciones, entre los colegas, para decir, bueno, cómo vamos compartiendo información y tratar de prevenir ese fraude, ¿no? Prevención, ok. Gustavo. Vos tenés distintos tipos de defraudadores, ¿no? Digamos, tenés las bandas organizadas, que son estructuras, digamos, obviamente no oficializadas ni institucionalizadas, pero que tienen estructuras importantes que en general se dedican a generar siniestros o inventar siniestros, digamos, muy específicos, donde van a obtener mucho dinero. Eso se da mucho en el rubro automóviles, sobre todo lo que tiene que ver en los reclamos de tercero, que, digamos, suelen sacar legalmente, digamos, en juicios, indemnizaciones muy importantes. Uh-huh. Y después tenés los defraudadores ocasionales. O sea, se habla de que algún estudio sociológico viejo habla de que la población se divide en 10% son proclives a defraudar, el 10% de la gente nunca cometería una defraudación. Solo el 10%. Y el 80% fluctúa en virtud de las posibilidades que tenga. Mamá. Entonces, tenemos de los dos ataques, del lado de los defraudadores seriales, digamos que se genera mucho trabajo de información, mucho trabajo de cruces, pero también es muy difícil indagar en cada uno de los temas, lleva muchísimo tiempo,
y muchas cosas se terminan pasando, pero muchas cosas las compañías en los últimos años han logrado empezar a trabajar colaborativamente. Hemos visto varios ejemplos de varias causas penales iniciadas entre grupos de aseguradores en distintas jurisdicciones que han llevado a buen término. Hemos tenido casi 40 personas detenidas no hace tanto tiempo, en una defraudación muy importante en Lomas de Zamora, Sí, ahora hay otra causa en Morón. Pero también todo este tema de los defraudadores ocasionales genera impactos que tal vez tienen mucho que ver con la dinámica de lo que es la actividad aseguradora. La actividad aseguradora es una promesa que vos comprás a largo plazo, y la verdad que lo mejor que te puede pasar es que nunca la uses, porque en realidad cuando lo vas a usar es que sufriste algo, o un daño económico, o no sé, un daño físico o mental, o lo que fuera. Pero la gente no está acostumbrada a comprar y no a recibir algo a cambio. Claro, ese es un punto. Entonces, este defraudador ocasional dice: che, tengo las ruedas gastadas del auto. Dice, y viene uno y le dice, pasásela al seguro. O, viste, cada uno que le pasa algo, no sé si será en todos lados, pero en Argentina vos le contás algo a un grupo y cada uno te da una solución distinta. Sí. Y siempre tenés en la mesa el que te dice, pasásela al seguro. O sea, si ahí, escúchame, hace 10 años que lo pagás, nunca te pagaron nada. Sabes que la otra vez vi una de las tantas películas o series sobre Madoff, sobre Bernie Madoff, y como ya sabía que íbamos a charlar de fraude, me quedé. Lo veías, una que hace, creo que actúa De Niro. Lo veías al pibe como que no era totalmente consciente, ¿viste? O como que se lo tomaba muy a la liviana. Y a mí a veces me da esa sensación respecto a mucha gente en esto, que vos decís, el defraudador ocasional, alguien que se le acerca a un boga, que acá vamos a poner el título que corresponde, se te acerca un carancho y te dice, che, vení, no, vamos, ¿por qué no exageras un poco? Y la gente se suma, y a mí la sensación que me da es que hay gente que se suma sin ser consciente de lo que está haciendo en términos de che, está cometiendo un delito, Sí, y es un delito grave. Entonces después vamos a ir también por ese lado de decir, che, bueno, ¿por qué está mal? Y cuán mal está, si se quiere, cuantificado el castigo, o cuán complejo es el proceso. Digo, si tal vez necesitas penas más graves, qué sé yo. Porque a mí me da la sensación de que un montón de gente es como que lo ve como una avivada, ¿no? Y no necesariamente como algo que es grave, y que es perjudicial no solamente para el sistema, sino que es perjudicial para la sociedad, porque en definitiva casi todos en la sociedad pagamos algún tipo de seguro, entonces nos encarecemos todos porque son un montón los que se suman al fraude. El comentario es muy bueno, la idea es buena, y te puedo garantizar que tiene totalmente relación con los casos que las compañías deciden analizar. O sea, la compañía tiene un determinado nivel de denuncias de siniestros, por ejemplo, con determinados parámetros de identificación de posibles fraudes. Y sobre esa masa decide qué tipo de caso investigar. De los casos que se investigan, un alto porcentaje, de acuerdo al tamaño que vos le pongas a ese tamiz, se convierten en casos que son rechazados por los asegurados, donde el asegurado dice, efectivamente, es un fraude, no tengo nada que reclamar. Y la mayoría de los casos en donde la compañía obtiene el desistimiento de ese asegurado son estos tipos de casos que vos mencionás. Es una consulta de cómo hizo para llevar el auto, si le robaron 3 ruedas, a su casa, ya que en el transcurso de 4 horas el auto está de nuevo en la casa. Claro. Y bueno, me prestó un amigo las ruedas. Y a la tercera pregunta el tipo dice, bueno, no, ¿sabe? En realidad sí, me lo había sugerido un amigo, no tengo más nada que reclamar. Y así, ejemplo, todos los días, o de parabrisas rotos que estaban rotos cuando se contrató la póliza, o de ruedas que no fueron robadas, o de choques que ya estaban cuando se emitió la póliza. O sea, hay un sinfín de desistimientos prematuros, le llamamos nosotros, sí, producto de 4 o 5 preguntas de gente que obviamente son
ocasionales defraudadores o Claro, intentan, ¿no? Claro. Hay temas que nosotros lo vemos como normal, pero en otros países no lo ven normal. Y te voy a contar una anécdota. Hace 10 años yo era director de siniestro de una compañía internacional y teníamos una competencia global, digamos, de cuánto recuperábamos en términos de siniestro de fraude, que era que tiene que ver con todo esto, ¿no? Los desistimientos, las causas, cuánto te ahorras. Hace tres preguntas y salta. Claro. Pero perdíamos siempre contra algunos países porque ellos consideraban la exageración como un tema fraudulento. Claro. Y acá en la Argentina, como los límites no existen, si vos agarrás una demanda judicial, o sea que metida en un juzgado, escrita por un abogado, sostenida con poder del demandante, que te dicen, te reclamo 50 millones de pesos. A los 2 meses arreglaste por 1,5 millones. Y a ese tipo no le pasó nada. O sea, y en realidad estaba generando una demanda, digamos, 30 o 40 veces superior a lo que él estaba disponible. Y eso es fraude también. Claro. O estás intentando generar, digamos, una reclamación muy por encima de lo que realmente te pasó, porque si no, no cerrarías en 1,5 millones de pesos. Entonces, nosotros siempre discutíamos eso y acá mi regional me decía, no, en Argentina olvídate porque No. ganás el concurso todos los años. Claro. Si todos los juicios son muy parecidos, o sea, son muy parecidos. Bueno, después tenemos que seguir hablando de eso. A ver, me interesa mucho entender un poco ahí, una vez que el rol de la justicia en todo esto, el rol de la justicia, el rol de los abogados, y ver de los abogados principalmente, digo, los caranchos, ¿no? Los llamados caranchos, que todos sabemos que son, pero que tampoco están, no quiero decir demonizados, pero tampoco están castigados socialmente. O sea, en el sentido de que te invitan a cometer un delito como si fuese... Todos saben, es como que para la sociedad, bueno, si vos manoteas un alfajor en un kiosco, sabés objetivamente que estás robando y que está mal. En cambio, ¿por qué eso todos saben que está mal? ¿Y por qué en lugar de decirle, che, mira, me chocaron o me pasó tal cosa, digo, no, invento que se me afanaron 4 ruedas y que me cambien todo? ¿Y por qué eso la persona no lo percibe como algo que está mal? ¿Entendés? Eso para mí es súper raro. Porque nos alinean con los bancos. Nos alinean con los bancos. Yo sí, en los últimos años, o sea, los últimos 4 años, el mercado ha perdido dinero. Y vos te juntás con amigos y decís, ¿qué van a perder plata? Digamos, toda la que me cobren y no me cobro nada. Pero no Digamos, y vos haces el análisis del mercado. Lo haces en virtud de mucho. Ahora se está mejorando un poco la calidad de las reservas, pero lo haces para atrás. Y todos los años encima perdés plata. Bueno, alinean la actividad aseguradora como, digamos, algo que alguien se llena los bolsillos muy fuertemente. Lamentablemente, me encantaría estar en esa actividad porque ganaríamos mucho más dinero, pero no es así. ¿No? Sí, pero independientemente de que ganes mucho o poco, digamos, la cuestión de decir, che, está mal, hay una línea en que todos deberíamos decir, bueno, de acá para allá no se puede, de acá para acá sí. De acá para allá las cosas están mal, de acá para acá está bien, de acá para allá es delito, de acá para acá no. Entonces, eso me parece que, no sé, la gente no tiene una percepción. Por eso insistí, comentaba antes lo de Madoff. Para mí el pibe tenía como esa línea divisoria completamente difusa, ¿entendés? Donde el tipo que una cosa es el tipo que se suma y otra cosa es el tipo que conduce semejante cosa. Viste que da la sensación de que, bueno, es una vivada. Y no es que está cometiendo un delito, ¿no? Vamos a pasar para economía. ¿Ustedes, algún comentario de esto? A mí me interesó mucho la parte esta cultural que la prima se cree como un plan de ahorro previo para ¿cómo es? Para después reponer una goma y todo eso, ¿no? Mirá si lo hacemos digamos, con el seguro de salud también, ¿no? Bueno, voy a hacer la apendicitis porque yo la pagué durante tantos años. Pero
Pero bueno, yo creo que es un tema cultural. Hay cosas que son legales que bueno, que hay que ver cuando son estafas de la parte de carancho y todas esas cosas. Pero me interesa mucho lo que comentaba sobre el tema cultural, ¿no? La gente como cree que bueno, que yo recibo algo, pago todos los meses para algo entre comillas intangible hasta que me sucede el efecto o el accidente y no recibo nada a cambio, ¿no? Cómo la gente internaliza eso, bueno, en algún momento, digamos, por eso dice, bueno, se llenan de plata. Si a mí nunca me pasó nada, Claro. nunca me pasó nada y tengo el auto intacto, bueno, no sé, voy a cambiarle la luz, yo qué sé. Claro. Pero me interesó mucho la parte esa cultural, que la verdad que fue muy interesante. Che, bueno, a ver, estamos en una semana súper tranquila económicamente, ¿no? Hubo unas semanas súper tranquilas, está todo tipo de cambio tranquilo, las tasas están equilibradas. Ayer me decía uno, plazo fijo 70% lo ofrecieron. Digo, ¿cómo un plazo fijo 70%? Argentina debe ser en estos momentos el país con la tasa real más alta del mundo. A ver, en algún punto quiero entender sus percepciones de el estado de situación actual. Digo, la percepción, creo yo, que de mucha gente o de agentes económicos es que el plan económico, digamos, está más o menos encarrilado. No se enojen, bajaste la inflación un montón. Sin embargo, el EMAE empieza a andar más o menos bien, pero a ver, hay muchos, no quiero decir sectores, pero hay una percepción en gran parte de la población de que el impacto en la economía real es muy duro, básicamente en términos de salarios y de jubilaciones, esta cosa de no me alcanza el mango, pero por otro lado vos tenés un boom de, okay, por una cuestión cambiaria, de gente que se va al exterior, entonces digo, ¿está funcionando? ¿No está funcionando? Yo entiendo que, a ver, haya cuestiones financieras que son difíciles de domar, pero ya va 1 año y 9 meses creo que de gestión, de un equipo de gestión además con un perfil financiero brillante. Yo trabajé con el equipo económico actual, los conozco y sé que son brillantes en las cuestiones financieras, en la gestión que habían estado anteriormente. Arreglaron el tema de los buitres, enseguida pusieron otra, cambiaron la cara en muchas cosas. Argentina empezó a crecer, después terminaste embarullado en una cuestión financiera, bola, las famosas bolas que se arman en Argentina. Después hablemos si se está armando una bola en términos de intereses, títulos de corto plazo y qué sé yo. Pero quiero primero entender su percepción general de, che, la cosa está funcionando, no está funcionando, está funcionando de acuerdo a lo que se planificó, me refiero, ¿no? A esta altura deberíamos tener una economía dolarizada. Yo dije, pensé en todo esto, digo, no hay que lanzar polémica, porque yo no quiero tener... Dale, lanza política. Ay, Dios. Te juro que no lo iba a hacer, pero me encierro solo. Hace 70 años que está dolarizada la economía Sí, argentina. eso parcialmente. Bueno, pero íbamos a estar cobrando todos dólares. En nuestro caso, los costos siniestrales. Los costos semestrales, claro. Dólar a 400, rueda a 800. Pero Costo del dólar. yo no entiendo cómo nadie está hablando de la independencia del Banco Central. Perdón, ¿no? Pero yo no entiendo cómo nadie está hablando de la independencia del Banco Central. Digo, hay un montón de consultores que en distintos periodos, consultores o economistas, digamos, que en distintos periodos empiezan a golpear la mesa y a reclamar independencia del Banco Central. Y ahora no hay nadie que esté diciendo nada. Cuando vos tenés cosas muy raras, o sea, para mí institucionalmente tenés una mezcolanza impresionante en esas cuestiones, ¿no? De qué gorrita usás. Cuando el Banco Central se tiene que ocupar de la política monetaria, el Ministerio de Economía, hacer crecer la economía. Esto yo lo he visto en un montón de países, he visto cómo los ministros de Economía se odian con los presidentes de bancos centrales. De hecho, he estado en reuniones internacionales en donde, así como están ustedes dos acá,
Uno era el ministro de Economía y el otro era el presidente del Banco Central y no se hablaban en toda la reunión. ¿Por qué? Porque tienen objetivos contrapuestos, ¿no? Uno quiere hacer crecer la economía, cuando la economía crece mucho se recalienta y el otro tiene que controlar que eso. Y funciona. Y acá en Argentina nunca podemos hacer eso. Y para mí es importante, pero yo lo que quería quejarme es ¿por qué nadie está hablando de eso? Vamos a la percepción de ustedes, a ver cómo están viendo esta cuestión de la planificación, de cómo va desarrollándose esta gestión de gobierno y dónde estamos parados. A ver, dale, déjame recoger un poquito el guante. Yo creo que la propuesta que haces es difícil, ¿sí? Porque de alguna manera lo que siento es que nos pedís alguna caracterización general de un programa económico que viene cambiando mucho, ¿sí? Y que más allá de una narrativa que lo muestra como un proceso planificado, ordenado, con fases y demás, es un proceso que naturalmente, digamos, con un punto de partida bastante complejo, es un proceso que viene navegando, digamos, en la emergencia y en el cortoplacismo a lo largo del último tiempo. Déjame frenarte ahí. Que siempre es así. Digo, en Argentina nunca tenés tiempo de ordenar un poco, planificar bien. Nunca hay plan. Yo me he cansado de ver consultores que cuando están afuera dicen, no, hay que planificar esto. Después cuando están en el gobierno no planifican nada. O no. Digo, entonces, yo entiendo coincidir con vos, Víctor, respecto de que, no sé si siempre, pero uno sí puede conceder que en este contexto y dado el punto de partida, era muy difícil tener un plan organizado como el que el gobierno dice que tiene. Ahora, sí déjame hacer un punto, digo, si querés, para bajar y aterrizar un ratito muy en la coyuntura actual y después si querés le ponemos un poco más de perspectiva a la cuestión. Vale. Yo creo que el problema fundamental es que hoy estamos transitando un cambio fuerte en el esquema de política macroeconómica de la Argentina. Okay. Digamos que algo de esto se incubó cuando se lanzó el acuerdo con el fondo y creo que el gobierno lo anestesió durante un par de meses, ¿sí? Y después de esos meses de anestesiar ese nuevo esquema de política macro que se venía, lo que tenemos es que cuando de alguna manera hubo que empezar a discutir la revisión del acuerdo con el fondo de alguna manera empezó a poner algunos peros en la revisión, postergó, lo que vimos es que el gobierno efectivamente empezó a acomodar el programa un poquito más a lo que se había acordado. Y eso sí implicó grandes cambios en términos de cómo viene funcionando la economía argentina. Yo creo que a partir probablemente de mediados de julio, la política macro en Argentina asumió un sesgo recesivo bastante fuerte y bastante claro, ¿sí? Que se expresa en parte en la discusión sobre el apretón monetario, las tasas y demás, pero que de alguna manera tiene también, digamos, dos pilares adicionales que tienen que ver, uno vinculado a la discusión fiscal y otro vinculado a cómo viene trabajando la política de salarios y las negociaciones paritarias el propio gobierno. Y eso hace que, nada, lo que se empiece a configurar es un escenario bastante raro donde nos estamos acercando de alguna manera a un periodo electoral con una economía que empieza en términos de actividad económica a quedarse sin combustible. Te diría más, nosotros lo que veníamos viendo es de alguna manera que ya desde marzo el EMAE se empieza a quedar sin fuerza, es decir, que lo que estamos viendo en términos de actividad es más el arrastre de lo que pasó que una economía que todavía seguía empujando en términos de crecimiento y que ya en los últimos meses en realidad lo que tenemos es una economía que poco a poco empieza a entrar en recesión, fundamentalmente porque se queda sin motores de demanda para la expansión. Los salarios, de alguna manera, por la estrategia oficial vinculada al control de las paritarias para controlar la inflación, se mantienen sistemáticamente, digamos, empatados o por debajo de la inflación. El gasto público y el esquema fiscal está de alguna manera muy cerrado en términos de lo que es, de alguna manera, como la mirada del gobierno respecto del proceso de estabilización. Incluso hoy yo creo que también está la discusión fiscal está como muy asociada a la propia gobernabilidad, con lo cual hay poco espacio para que eso cambie. Y el crédito, que había sido un factor que de alguna manera venía dinamizando y que venía empujando la economía, aun cuando los salarios y los ingresos no caminaban. Y eso que era un poquitito de crédito que estaba empezando a ver. Porque digo, cuando vos ves las estadísticas comparado con otros países, es una locura. Pasa que, bueno, Argentina vivimos en unos líos bárbaros, entonces nunca tenés crédito. Cuando tenés un poco de crédito, enseguida... Yo igual lo que no dejaría de decir es que creció mucho, ¿sí? Es cierto lo que vos decís. Venimos de un esquema donde pasamos de un crédito, si querés, de 5 puntos del PIB a un crédito de 8. Lo normalizamos. Sí. Lo extraordinario era lo bajo que está. Pero cuando vos
analizás el impulso que eso le pone a la economía, la verdad que le metimos 4 puntos de crecimiento, de empuje en términos de crédito en muy poco tiempo. La verdad que la reacción... ¿Ya se frenó eso? Y uno lo que empieza a ver es que por lo menos las líneas de crédito que reaccionan más rápido, que tiene que ver con el descubierto en cuenta corriente de los bancos, es una bestialidad, pero también es una bestialidad lo que pasó en términos del costo de eso. Una empresa que venía financiando, me lo puedes explicar mejor, pero digo, una empresa que venía financiando capital de trabajo al 30% con el descubierto, de repente paga 80-90 por eso. Y ahí frenas todo. Ahí Andrés, vos ¿qué es lo que ves vos y tus colegas, tus clientes, digamos, ya se sienten en el parate, ¿no? Hay algo que para mí es importante que no quiero dejar de decir, que es se bajó la inflación y yo siento que muchos actores eso lo valoran un montón por sobre, muchos actores me refiero a sector privado, me refiero a empresas, valoran mucho más eso que cualquier otro tipo de volatilidad. Mientras no se te dispare la inflación, creo que es la visión del gobierno. Ninguna volatilidad buena, digamos, ni la de la inflación, ni la del tipo de cambio. Pero graficando lo que dice acá mi colega, cuando siempre se hace la analogía esta de la casa, ¿no? La casa en orden de lo que entra tiene que ser lo que sale, no sé qué. Pero creo que un país no es tanto como una casa. Me parece erróneo ese tipo. Me parece que es más como un comercio. Por supuesto. Es decir, si vos en tu casa tenés un ingreso fijo, podés apagar la luz, todo eso, te van a cerrar las cuentas. Pero si lo haces en un comercio, si apagás la luz, echás los empleados, no sé qué, vas a tener menos actividad. Entonces hay que verlo como un flujo, en el sentido como un comercio o una industria, o un país donde, bueno, tenés que invertir en ciertas cosas, porque si no, simplemente ajustar las cuentas, si no pagas la luz, no pagas esto, no pagas a los jubilados lo que corresponde, no pagas esto, y por ahí el cálculo se te hace rápidamente fácil, encima si tenés un ingreso que no proviene de una actividad, por un sueldo externo. Y en esa misma casa o en ese mismo comercio, por ahí hay una vendedora que factura $1 millón y hay otra que factura 5. Que creo que eso está pasando. Hay sectores que están beneficiados, hay sectores beneficiados. Digamos, vos sos un empresario pyme. El mundo pyme le está pasando mal ahora. El mundo pyme no tanto. Algunos sí, otros no. Es sectorial. Hay muchas variables. Hay cosas que tienen que ver que está bueno que la inflación tenga un proceso de descenso. El dólar, que es, aunque ahora parezca de 1.200, 1.300, antes era de 800 a 900, no me vendían porque no sabía cuánto iba a estar el dólar la semana que viene, ¿viste? O no había producto, ese tipo de cosas. Pero en verdad es complicadísimo, digamos, es complicadísimo todavía que haya este tipo de incertidumbre. Y tiene que ver con dos cosas que vos dijiste. Una, cuando decís que los argentinos aprendimos economía, no sé qué, entonces creo que los procesos cada vez son más rápidos. Porque uno dice, no, porque hay que esperar las elecciones, no sé qué todo. Pero la agilidad que tenemos los argentinos, lo que aprendimos de tantas crisis, tantas cosas, por ahí todo se acelera. Es decir, que ese lo anticipan. Y lo otro tiene que ver con la otra cosa que vos dijiste, con el tema del dólar. La moneda que tenemos, es una moneda de transacción, no de reserva de valor. Sí. Entonces, al no tener una moneda de reserva de valor nuestra, digamos, o que no la podemos imprimir, no podemos nada. Al no tener una moneda de reserva de valor, ¿qué hacemos? Digamos, cada vez por eso necesitamos tantos dólares para poder atesorar. Cuando va mejor la economía, ¿cómo lo ahorramos? ¿Comprando dólares o qué es lo que hace el gobierno? Bueno, para que no pase esto, tengo que ofrecerle el diablo, que es esas tasas de interés que estamos hablando, para que no se vaya al dólar. Entonces, una economía, una pyme, a estas tasas de interés es imposible. Entonces, el punto es el siguiente. Hay tasas de interés reales, ¿no? Aclaremos que ese es el problema. Sí, la nominalidad en Argentina es un problemón. Y la volatilidad, ya cualquier tipo de volatilidad, pero como dije antes, pero la volatilidad en el tipo de, en el tipo de cambio, en la tasa, que un día la tenés a 2 y otro día la tenés a 80, a veces dicen, ustedes ocúpense de trabajar y de la macro me ocupo yo, lo escuché un par de veces, o que las pymes dicen, no, están cazando en el zoológico, eso es una cosa que me saca.
¿Cómo que? ¿Para qué es eso? Nunca lo había escuchado. Viste que no, que los pibos cazan. ¿No? A ver, yo prefiero cazar en la sabana de África con un rifle, una 4x4 y todo, que en el zoológico con la gomita que me dio el Estado, te digo, una gomera que me dio el Estado, que me sueltan los leones ahí y te la veo en Palermo, ¿no? Entonces, la verdad que, digamos, digamos, arreglen las macro y déjenos trabajar a la pyme, que va a andar bien. La creatividad argentina es increíble. Entonces, en ese punto es simplemente, creo que digamos, que se estabilicen un poco las cosas y, digamos, y yendo de vuelta a la coyuntura, en las tasas que existe hoy es imposible, pero todo el mundo dice, no, bueno, hay que hacer esto, porque unas cosas que yo creí que, digamos, yo lo apoyé, me gustaba este gobierno con muchas cosas, pero, digamos, creí que no iba a ser política, en el sentido de, no, voy a mantener las cosas para octubre por las elecciones. Yo creí que justamente eso es lo que hace la política, o lo que la política usual. A ver, si lo hacen, así lo voy. Ya la Argentina tiene una velocidad que de replantearse las cosas que no la tiene en ninguna parte del mundo. Ya anticipa las cosas más que nadie. Entonces, que ya todo el mundo sabe qué va a pasar después de octubre. Y entonces, digamos, los cambios tienen que hacerse, para eso se necesitan los votos en el Congreso, bueno, toda la parte política que habría que ver. Pero lo que digo es, la pyme argentina está preparada para trabajar con esa pasión que tiene, porque mi abuelo puso esto, no sé qué, toda esa pasión que tiene en lo que hace. Lo que necesita es reglas claras, simples, y bueno, ojalá que, digamos, hay cosas del discurso del gobierno que me encanta, en el sentido de que, bueno, de que va hacia eso. Lo que pasa es que en ese sentido, me gustaría saber si ustedes piensan que la cosa está estabilizada o que hay algo que vos estas semanas tenés unos líos bárbaros en el frente financiero, pero la percepción es que después se puede estabilizar. Porque en algún punto yo lo que digo, vos no quiero decir en la teoría económica, pero sí, a ver, vos tenés como un debate, si querés, de economía global o de Fondo Monetario, etcétera, que es estabilidad versus crecimiento. Algún día deberíamos, me gustaría invitar a algún profe de crecimiento para hablar de eso, donde vos cuando creces mucho se te desestabilizan las variables. En definitiva, las economías se recalientan cuando crecen mucho. A Argentina le pasó. Argentina, cuando venía creciendo al 8 o 9, hay un momento en donde se empieza a recalentar la economía, empieza a crecer la inflación desde abajo y se decide tratar de que eso no te venga encima, no se te venga encima sin, o mejor dicho, por no querer desacelerar. Porque ahí vos también a veces bajás un poco y podés encauzar. Básicamente, estabilizar una economía tiene un costo de tasa de crecimiento. Punto. Eso es así. No hay mucha vuelta. Entonces, no se puede crecer al mismo tiempo y crecer mucho y tener una economía estable. Entonces, Argentina tiene un problema muy presente de eso, en donde cuando la cosa está muy inestable se reclama estabilidad. Cuando se estabiliza, el costo es alto en términos de producto. Básicamente, para estabilizar tenés que hacer un ajuste monetario y un ajuste fiscal. Y eso te frena la actividad, se calma todo y después volvés a arrancar. Ahora hay que ver con qué condiciones iniciales vos volvés a arrancar. Nosotros en el post-crisis bancaria, ¿no? Volviste a arrancar después de hacer un violento ajuste que te llevó a la situación, a ese ajuste, y saliste creciendo como un campeón, pero saliste creciendo como un campeón con un tipo de cambio por las nubes y con unos precios de commodities que te recontrafavorecían. Entonces, ahí me parece que es difícil esa cuestión, y a mí me parece que había un reclamo de la sociedad de estabilidad que no se tomó por parte de la gestión anterior en algún punto, y ahora se hizo un apretón que todos lo sufrimos, o que la sociedad lo sigue sufriendo, pero incluso hasta no sé si es suficiente. Es re complicado. No sé si es suficiente en términos monetarios, no sé si es suficiente en términos fiscales. Entonces, pero Pablo,
después, primero quiero saber cuál es la percepción de ellos sobre la estabilidad y cómo ven la cosa ahora. Después quiero que retomemos un poco, aunque sea muy brevemente, de esto que vos dijiste. Hay un momento en donde el esquema monetario cambia, que es claramente el acuerdo con el fondo, en donde el sistema cambia por completo y donde se dice, bueno, ahora flota la moneda. Yo te dejo para que retomes después. Porque mi cuestión es, Argentina no se banca que flote la moneda. La economía argentina no se banca que flote la moneda. Si vos tenés un día 1.200 y al día siguiente tenés 1.400, tenés a la gente en la calle. Si vos tenés 1.400 y al día siguiente tenés 1.250, están todos desarmando. Digamos, me parece que la economía argentina no se banca una flotación, y me parece que el objetivo a largo plazo es flotar 100%, que es el famoso inflation targeting que se quiso hacer antes. Pero ¿cómo ven ustedes esto en el sector? ¿Cómo se está viendo la cuestión de la estabilidad? Se lograron encauzar un montón de cuestiones, la cosa va bien, solamente hay que corregir algunas cuestiones, hacer cierta sintonía fina y después vamos para adelante. ¿Cómo la ven? Un comentario nada más por lo anterior. Yo creo que si en Argentina podemos separar la economía de la política, estaríamos viviendo en otro país. Un iluso, ¿no? O sea, a ver, este es el gobierno más débil en la historia desde que volvió la democracia en el 83, con 20 y pico de diputados, y ha hecho cambios que no se animó ni siquiera a hacer Macri con 54%, Cristina con 54%. Entonces, mucho de la turbulencia que hay hoy tiene que ver con que si el gobierno es lo realmente sólido o no para seguir 2 años más. Claro. Por eso, porque Argentina depende mucho de su política, y no estamos hablando de la justicia, que hoy por hoy es una anarquía total, digamos, desde la corte a las cortes provinciales, a las cámaras, adentro de las cortes provinciales, cada cámara actúa como semidioses. Pero bueno, ese es otro tema. Es parte de la debilidad institucional de Argentina. Digo, es la Argentina. La justicia. Exacto. Argentina es un país débil institucionalmente, eso hay que decirlo, esto que yo reclamaba antes de las independencias de las instituciones. Pero es cultural, lamentablemente es cultural, y tiene parte de lo mismo, tiene que ver con el fraude que nos sufrimos nosotros. Claro. Digamos, vos te sentás en cualquier grupo y, digamos, para todas las leyes depende con el ángulo que vos la mires. Entonces, pero las leyes son una. Entonces, si cada ley tiene una interpretación de cada una de las personas, se acabó la institucionalidad. Y Argentina es eso. Entonces, pretender que un país cambie en 1 año y medio sin poder político, olvídate. O sea, digamos, las economías que han cambiado fuerte, lamentablemente, lo han hecho con gobiernos dictatoriales. No lo han hecho con gobiernos democráticos. Mira, vos no estudiaste desarrollo, pero hay un gran debate dentro de la escuela de desarrollo, ustedes lo tienen que saber bien, que es ese. El gran caso de desarrollo es Corea. Corea es un país que pasa de la pobreza a ser un país rico, a ser un país tecnológico, a ser un país completamente inclusivo. Pero esa transición la hizo con gobiernos de facto. Entonces, el caso chino no será un gobierno de facto, pero no es una democracia. Entonces, ahí hay una cuestión que... Chile con Pinochet. Chile con Pinochet. Bueno, hay casos. Vos, Emilio, ¿cómo ves esto de la estabilidad? Mirá, y cómo lo ves dentro del sector? Y pensando en nuestro sector, no los quiero convertir en especialistas en seguros, pero nuestro sector tiene un componente técnico y un componente financiero. Lo técnico es claramente primas, menos siniestros, menos gastos del core del negocio, y la parte financiera, que cuando lo técnico daba pérdida, la parte financiera lo compensaba. Con tasas de interés o con una economía relativamente estable, una inflación estable, hemos podido estabilizar ese resultado técnico con grandes esfuerzos, y estamos todavía con un déficit de tarifa que tenemos que seguir trabajando en ajustar tarifas, pese a los ajustes grandes que se han hecho y que el mercado de alguna manera acompañó. Con lo cual digo, con este resultado financiero queda poner foco en lo técnico, y estamos trabajando en eso, y ahí son las medidas que tenemos contra el fraude, las medidas para ser eficientes en términos técnicos, que lo financiero ayude, y que si ahora tenemos alguna expectativa de mayores tasas, digamos, obviamente podamos tener alguna ganancia ahí, pero es un mercado que hoy está con resultados muy, muy, muy finos,
con una alta competencia y donde va a ganar el que tenga el ajuste, digamos, de tarifa más estratégico, más detallado y poniendo, digamos, en esa composición tarifaria y en ese resultado financiero toda la eficiencia que pueda, aplicando tecnología, aplicando, digamos, innovación, y en ese es el camino en el que hoy estamos. Bien, bien. Sí, ahí hay un punto importante. Esto, la vuelta al negocio técnico del seguro como debe ser, digamos, y como es en todo el mundo. Nosotros vivimos muchos años equivocados en Argentina, creyendo que este tema del negocio financiero era brillante. Entonces, la plata, en vez de ponerla en los siniestros, se ponía en las inversiones. Claro. Y las inversiones, el 60% eran bonos del Estado. Bonos del Estado porque muchas veces el Estado venía a pedirte que le compres los bonos porque no teníamos crédito internacional. No, y que a la vez no tenés un mercado de capitales lo suficientemente profundo que te ofrezca. Aparte también, porque siempre dicen en estabilidad y nunca se puede desarrollar. desarrollar. Como que son un montón de cosas concatenadas, ¿no? Y desde ese punto de vista, para nosotros todo lo que es la baja en la inflación y la apertura de la economía es un baño no sé, de Un provisiones, un bálsamo, porque, digamos, vos imaginate que cobrás precio hoy y en una época inflacionaria, cuando pagás los siniestros dentro de 8 meses, primero, tenés la inflación misma de la economía y después tenías todo el desabastecimiento. O sea, el desabastecimiento te produce otra inflación. Porque el que tiene esto dice, para mí no es 100% de inflación, es 400. Principio de escasez. Y como asegurador vos tenés que poner la plata. O sea, Sí. Bueno, tengo una sorpresa antes de Pablo, yo te la dejé picando ahí. Que es, yo les voy a contar a ustedes, creo que no les comenté. Acá tenemos a Santulli, mi amigo Santulli, que es un invitado estrella que está por ahí atrás escondido. En lugar de, Cheri, si podés poner las imágenes, en lugar de llevarse todos una tacita, se van a llevar una tacita que diga Conversa asegurada o una gorra que diga Conversa asegurada, que la producción ya me va a ayudar. Se van a llevar una caricatura. Esta es una caricatura que hizo Santulli de mi hijo cuando jugó de capitán en Marangoni. Santulli estudió con Ordóñez, que es el mejor caricaturista de la Argentina, y es un campeón que hace. Si vos tenés que hacer un evento, tenés un cumpleaños de 15 de tu hija, cumpleaños de 50, hay muchos cumpleaños de 50, estamos viejos. ya pasé. Siempre hay que festejar. Ahí lo seguís a Santulli y lo contactás a él y te hace, en el momento, hace unas caricaturas fantásticas. Bueno, se van a llevar cada uno una caricatura de sí mismo. Gracias, Santo, por hacerte el tiempo y venir acá. Bueno, Pablo, yo te la había dejado picando, dale. A ver, nosotros un poco lo que estamos viendo es que el proceso inflacionario en Argentina es un proceso bastante excepcional en términos de lo que se venía viendo en la región, y efectivamente lo que necesitaba era una estrategia de estabilización específica y que priorizara ese problema. Cuando uno mira lo que viene haciendo el gobierno desde que arrancó, uno lo que ve es que efectivamente, por lo menos en la narrativa, se destaca mucho el aporte del equilibrio fiscal y el equilibrio monetario al programa, ¿sí? Que efectivamente desde nuestra mirada son de alguna manera condiciones necesarias para el programa. Uno necesitaba que efectivamente el resultado fiscal de la economía argentina deje de ser un factor de desestabilización de la macro, lo mismo en términos monetarios. Pero cuando uno analiza un poco cómo fue respondiendo la dinámica de los precios al programa, es una dinámica de los precios que empezó a dar resultados muy buenos, fundamentalmente apalancados sobre dos variables. Para nosotros son las dos verdaderas anclas o las dos verdaderas patas sobre las que venía navegando el programa, que era la estabilidad del dólar y el control de las paritarias. ¿Sí? Es decir, de alguna manera el gobierno lo que hizo es, una vez que tuvo una primera etapa de 3 meses bastante dolorosa, bastante de shock y bastante abrupta, donde se concentró el ajuste y la licuación, lo que hizo es poner en marcha un programa bastante tradicional, donde las dos variables que sostenían el proceso de desinflación era el dólar y los salarios. Ese programa permitió en buena medida una recuperación muy rápida de la actividad. ¿Por qué? Porque el ancla cambiaria es muy potente en Argentina, permite desinflar muy rápido, y eso lo que hizo es que el gobierno podía ir pautando actualizaciones salariales por debajo de la inflación pasada,
pero que igualmente le ganaban a la inflación corriente. Es decir, el gobierno te decía, negocia al 4 cuando la inflación estaba al 8 y lograba bajar la inflación al 3 y que igualmente la economía se encaminara a una nominalidad más baja con recuperación de los ingresos. Ese es el proceso que nosotros vimos fundamentalmente en el segundo semestre del año y que, por lo menos a nuestro entender... Segundo semestre del año pasado. Segundo semestre del año pasado y que de alguna manera el semestre que ponía al gobierno medio en una posición espectacular, ¿no? Era un gobierno que bajaba la inflación, que recuperaba la economía, que encima le había entrado el blanqueo y con lo cual tenía de alguna manera espalda para sostener ese ancla cambiaria más tiempo. Y ese era un programa que de alguna manera que funcionaba bien. Nosotros lo que vemos es que desde principios de 2025 ese programa empezó a flaquear. ¿Y por qué empezó a flaquear? Fundamentalmente empezó a flaquear porque se quedó sin dólares, ¿sí? Pero ahí déjame frenarte. Dale. Nunca hubo dólares suficientes. Perdón, ¿no? Pero nunca hubo dólares suficientes. Este gobierno heredó una deuda comercial brutal y nunca hubo dólares suficientes. Y perdón, que no me suena que los vaya a ver. Yo pienso, y esto va la próxima, con otra gente o con ustedes también, todos acá están obviamente invitados para volver. Que, a ver, ahora el RIE parece que empieza a funcionar, pero yo siento que Argentina no funciona sin una bruta inversión extranjera directa. Y eso es algo que es difícil porque cuesta a ver, inversión extranjera directa no es inversión financiera. O sea, no son los fondos. Nosotros tenemos épocas de donde estabilizamos, ¿no? Estabilizamos un poco y te vienen los fondos. Pero después se te da vuelta, y hay algo que son los flujos de capitales internacionales, se te dan vuelta cuando ya no gustaste más o apareció un riesgo de X y quedás tecleando. Pero el punto es que vos acá nunca tuviste los dólares suficientes, ni en términos de promesa tal vez siquiera, en el sentido de que el sueño es un inflation targeting, ¿no? Me parece que el sueño de la gestión es un inflation targeting muy difícil de realizar. Vos para hacer un inflation targeting necesitas una bocha de reservas que no las tenés. Y si las metés todas financieramente, corres el riesgo de que se te den vuelta y se te vayan en 5 minutos. Entonces, hasta que vos no tengas una bruta inversión, un bruto plan de inversión extranjera directa, me suena que no lo vas a encauzar. Y vos pensás que, a ver, el gobierno de Macri, ¿no? Yo no quería hablar de política, es imposible. Vamos a tratar de hacerlo igual. El gobierno de Macri tenía todo para hacerlo, ¿no? Atraer un montón de inversión extranjera directa. Yo creo que ahora se intenta eso, el RIGI creo que va en esa línea, se han hecho algunos anuncios importantes, pero vos necesitas que esos dólares entren y se hundan en la economía real. No te alcanza con que sean financieros o que sirvan para financiar y hacer cosas estrafalarias en términos de financiamiento. Yo creo que igual es una combinación. Uno se puede imaginar muchas combinaciones distintas de funcionamiento, si querés, del balance de pagos o de la relación de Argentina con el mundo que hacen el mercado cambiario sostenible. Puede ser, como decís vos, con grandes flujos de inversión. Puede ser, como plantea el propio gobierno, con reacceso a los mercados de crédito que de alguna manera empiece a levantar los compromisos de pago que tiene sobre los vencimientos. Es decir, hay distintas configuraciones. Lo cierto es que el esquema hasta acá viene siendo siempre un esquema cortoplacista. Y que lo que hizo fue, de alguna manera, usar pequeños pulmones de financiamiento externo que consiguió. El primero muy apalancado sobre el ajuste, la devaluación y el refuerzo del cepo. El segundo muy apalancado fundamentalmente con el blanqueo, que aportó casi 20.000 millones de dólares a la economía argentina. Y después de eso, me parece que el objetivo del gobierno fundamentalmente era volver a los mercados. Hizo todo para volver a los mercados. De hecho, yo creo que uno solo puede interpretar la baja transitoria de retenciones en el contexto de la decisión de volver a los mercados. El gobierno quería un primer trimestre de 2025 con muchos dólares de liquidación del agro para poder tener muy buenos resultados en el mercado cambiario y abrir el mercado. No salió.
tuvo que ir al fondo y el esquema se complicó. Yo creo que en esa ruptura, en esa imposibilidad, en esa pérdida del plan A, que era volver a los mercados, el gobierno tiene que ir al fondo y cambiar este esquema de alguna manera de estabilización que estaba anclado tanto en el dólar como en los salarios. Y el fondo lo que le impone al programa, un poco como decías vos, es la necesidad de cierta corrección o flotación cambiaria, que para la Argentina es bien problemática. Esa para mí la tenés que pelear. O sea, yo he ido al Fondo Monetario y laburo con el Fondo Monetario. O sea, esa la tenés que pelear. No, macho, la flotación argentina no. Lo que pasa es que en la flotación no te va a funcionar. Si te flota de verdad, la gente se pone muy mal, se pone nerviosa. Vos, Andrés, si ves, vos que, no, pero vos que estás ahí con el mundo pyme, si el dólar se te mueve, como se te mueve en realidad en un esquema de inflation targeting, creo que hay algo cultural ahí similar a lo que veníamos diciendo con el tema de las primas del seguro. Todo lo que estamos diciendo ahora es sobre la oferta de dólar. El programa fue el blanqueo. ¿Cuántos dólares entra? El Fondo Monetario, ¿cuántos dólares entra? Pero el problema grande que tiene la Argentina es sobre la demanda de dinero. Es que creemos o el único concepto que la creemos demanda de dólares. Que demanda de dinero de dólares, perdón, de dólares. Necesitamos dos curvas, una curva de la demanda de dinero de pesos y la demanda de dinero de dólares. Eso pero está bien. Una es la contracara de la otra. Sí, pero bueno, el problema es que culturalmente vemos al dólar como lo único que nos va a guardar lo que podemos llegar a comprar mañana con la, la única reserva de valor que tenemos, en el sentido de, bueno, si el peso, la inflación, o si no hacemos un poco, porque hasta hoy que hacemos un poco de carry trade, es simplemente para tener más dólares mañana. No es que lo estamos haciendo porque vamos a ganar más pesos para gastarlo. Vamos a buscar de vuelta otra vez la reserva. Y yo creo que es algo cultural eso. Es riesgoso. Entonces, hasta que no veamos esa parte culturalmente, ¿qué hacemos para que los argentinos... Y tiene que ver con se intentó, todo lo que pasó. Se intentó. Mira que Cristina los retaba a todos, le decía a él. Muy bien. A uno sí, dijo, pero por retarlo. Vos no tenés que ahorrar en dólares, bueno, sé que tenés dólares. Pero es una cosa que el cambio cultural es re complicado. No, bueno, hay países que han cambiado su lógica, digamos, cuando les desapareció la moneda. España, Italia. Y bueno, o sea, bueno, estamos más contentos. Lo mejor que nos podría pasar es no tener moneda. Es lo que estás diciendo vos. Yo lo escucho, digamos, lo mejor que nos podría pasar es no tener moneda. Es que la rompimos la moneda. Yo creo que el desafío es reconstruirla. Y efectivamente, si queremos reconstruirla en un año y medio, no va a pasar. Y efectivamente, es decir, lograr que el peso vuelva a tener la confianza en la moneda, de reserva de valor no es un proceso que se va a resolver en un año y medio, sino que es un proceso que probablemente lleve una década. ¿sí? O más. Bueno, pero Pablo, durante tanto, hay que tratar de gestionar una macroeconomía que sea compatible con seguir reconstruyendo y recuperando. Vamos a ir pidiéndole plata al fondo, o como llamamos, buscando blanqueos, yo creo que al final yo lo que digo en eso es que es realmente difícil. O sea, de afuera muchas veces parece fácil, y cuando uno opina acá obviamente parece fácil, pero en la práctica es realmente difícil. O sea, a ver, coincidimos en que 4 cosas. Recomponer la moneda es importante, ¿no? Recomponer la confianza en la moneda. Es importante. Más importante es posible. Es importante de la boca para afuera, porque después todos ahorran y ahorramos en dólares, ¿no? Entonces, de la boca para afuera es importante. Okay. Para vos tener confianza en la moneda necesitas estabilidad. Sí. Para vos tener estabilidad necesitas cierto equilibrio fiscal intertemporal, déjame decir. Porque no, esto es una cosa intertemporal, ¿no? Vos necesitas cierto... Y eso es algo que los gobiernos peronistas no están, no toman conciencia, me parece, de la importancia de decir, necesitamos cierto equilibrio fiscal. Y del otro lado, cuando tenés un cambio de gobierno, vamos con el apretón. Entonces, pero esto de la importancia del equilibrio fiscal es fácil decirlo, pero después no es fácil hacerlo, porque este pibe lo está haciendo. Perdón que digo este pibe, pero bueno, este pibe lo está haciendo, ¿no? Y se matan a trompadas entre todos. No es fácil. Y a la vez, cuando vos decís, quiero tener cierto equilibrio fiscal, se te paraliza toda la actividad, porque tenés una economía muy enviciada en términos de expansión fiscal, déjame decirlo. Entonces, es realmente difícil. Y en algún punto nunca quiero salir de acá.
No, nunca, si fuera fácil, nunca, no, o sea, ojalá, si fuera fácil no estaríamos discutiendo de esto y lo habríamos resuelto y lo habría resuelto, porque efectivamente además el que lo resuelva es Gardel, ¿no? Digo, claro. Porque si hay algo que demostró la Argentina y la economía argentina es que el que arregla el problema de la inestabilidad gana, se queda y acumula poder como nadie. Entonces, efectivamente es un problema difícil. Esa frase lo vamos a usar en un reel, que lo resuelva Gardel. Yo lo que sí creo es que el problema de la estabilización o de la recuperación de las funciones del peso, ¿sí? Y de la potencia y de la soberanía monetaria argentina no es una discusión únicamente de equilibrio fiscal. Si fuera efectivamente una discusión única y exclusivamente de equilibrio fiscal, es una discusión que este gobierno habría resuelto y no la resolvió. ¿Y qué es lo que le falta a este gobierno? Efectivamente es lo otro que tienen las monedas de los países periféricos o en desarrollo como Argentina, que es que tienen de alguna manera un montón de reservas, que es una forma de tomar prestada credibilidad de otras economías para garantizar la estabilidad de su moneda. Argentina en esa situación está, digamos que, muy mal. La posición de reservas de la economía argentina es muy mala, y no solo es muy mala, sino que además el gobierno de alguna manera se viene peleando con eso. Pero déjame, quiero volver a seguros. Dale. Porque, a ver, déjame cerrar un poco con esto. Comparto todo lo que decís, pero un poco es lo que había sugerido yo antes, creo, ¿no? Que es, nunca tuviste los dólares. Siempre tuviste y nunca reconoces que necesitas una bocha de dólares. Vos vivís con una economía encepada, ¿no? ¿Desde cuándo? 2011. Ponele. No, 2011. No, bueno. Desde el reperfilamiento. Vamos a ponerlo en estos temas para no usar tantos nombres. Desde el reperfilamiento para acá, ¿no? Vos vivís en una economía encepada. Por más que vos lo niegues. Es anterior el cepo. Digamos que la salida de 2016 fue una salida fallida, ¿no? Fue un intento de salida que se truncó rápido, ¿no? Yo lo que digo es, nadie pudo salir del cepo. Y no poder salir del cepo es porque no tenés dólares, porque tenés que tener más reserva. Entonces, por lo menos. ¿Por qué no tenemos dólares? Porque nos las gastamos todas. Pero ese es el punto. Bueno, pero ese es el primer punto. Bueno, pero ahí necesitas también una economía. Una política fiscal, digamos. La pero política fiscal nadie es quiere importante. ceder el brazo. Pero también necesitas una economía orientada a superávit la comercial. economía se orienta sola. Vos necesitas bajar tu gasto, digamos. Seguro. La economía se orienta sola. Si vos pretendés decirle a él, vos tenés que producir tal cosa, vos tenés que producir tal cosa, va a terminar pasando lo que pasó en la mayoría de los lados, salvo que seas el Partido Comunista Chino, que si vos no lo haces, te ponen en el paredón. Bueno, todo depende por cuál es la salida que uno quiera buscar políticamente. Sí. Bueno, pero hay me parece que hay grises y hay márgenes de incentivos. Entonces, la verdad que me parece que, por lo menos en la actualidad, en la economía argentina, la discusión sobre el nivel del tipo de cambio es una discusión que articula mucho de los incentivos que se están poniendo en términos de cuántos dólares genera la economía y en qué los gasta. ¿Sí? Efectivamente decimos, una economía que tiene la prioridad y la necesidad de bajar la inflación como tiene esta economía, que necesita estabilidad cambiaria, ¿está para gastar en turismo lo que gasta? ¿O tendría que lograr una configuración que de alguna manera lograra un equilibrio del tipo de cambio un poco más arriba y que genera los incentivos a que los flujos del mercado cambiario hacia adelante se equilibren y puedan construir algo de previsibilidad? Bueno, me parece que en ese tipo de discusiones hay matices que permiten, encontrar encontrar puntos intermedios sobre la discusión. Yo creo que hoy la discusión que la mayoría de la profesión le está planteando al gobierno es una discusión donde se le reconoce haber bajado la inflación, pero lo que se le discute es la necesidad de seguir tratando de bajar tan rápido y tan fuerte la inflación en este contexto a costa de no construir un esquema de incentivos, un esquema macroeconómico que sea un poquito más sostenible en el tiempo. Entonces, de hecho, esto es algo que apareció en la discusión de los últimos días. Cuando el tipo de cambio se fue a 1370, todos estábamos más o menos diciendo, bueno, listo, ya está, pasó lo peor, esto se acomoda en 1370, más cerca del techo de la banda y con una tasa de interés más baja. Frente a eso, lo que tuvimos es apretón monetario, suba de las tasas de interés y tratar de bajar de vuelta el tipo de cambio. ¿Por qué? Bueno, hay efectivamente detrás de eso un objetivo político de llegar a las elecciones. Esas son una serie de medidas que... Eso es lógico. Eso es lógico. O sea, vos no podés dejar que se te vaya el diablo, porque se te va el diablo si no.
O sea... igual yo no digo que se vaya al diablo, ni creo que tampoco nadie le pida que se vaya al diablo. Lo que sí estábamos hablando de un esquema donde que no necesitara tasas de interés del 70% para funcionar. Y si dejas tantos pesos dando vueltas, se te van al dólar y se te va a la inflación. O sea, es como que... yo, a ver, entiendo la profesión que a veces... pero a mí a veces me da la sensación de que, viste, el debate es un lugar donde nadie le reconoce nada a nadie. Y es realmente complejo porque a veces las alternativas no existen, literalmente no existen. O sea, cuando vos hiciste, está bien, te embarullaste solo, no sé si solo, pero te embarullaste, porque en Argentina siempre se arman las pelotas de títulos, lamentablemente, de corto, especialmente, ¿no? Los cambios de gobierno siempre han tenido ese tipo de problemas. Y después te quedan un montón de pesos dando vuelta. Y vos no lo podés dejar por ahí, porque se te van al dólar, se te va la inflación y arranca todo de vuelta. Entonces, pero es difícil. Yo lo que pero cuando esos pesos vuelvan de la tasa de interés son más pesos. Es difícil. Vamos a yo quiero, a ver, vamos a seguros porque estamos muy con una pregunta para los seguros. ¿Puedo hacerla? Sí, por supuesto. Sí, y después quiero que hablemos pero déjame que les ponga el título. Fraude. A ver, yo entiendo acá que hay un montón de esfuerzos individuales. ¿Qué se puede, por lo menos pongamos el título, ¿no? ¿Qué se puede hacer en términos cooperativos? Cooperativos en el buen sentido. A mí me gustaría que a ver, este no es un espacio para pegar a la super, aclaro eso. Pero me parece que en términos público-privados se pueden hacer, entre compañías también. Sé que las cámaras ahí tienen un rol, pero hay cosas de datos que se pueden compartir, que no siempre es fácil. Pero quiero que hablemos un poco de eso y ahora sí tira tu pregunta y ya les pasamos a ellos. No, me pareció muy interesante cómo explicaban cómo la estabilidad de alguna manera les había reorganizado la forma en la que, en que pensaban en el negocio y cómo ahora se abría una etapa donde efectivamente tenían como más, de alguna manera, más trabajo micro para hacer. Totalmente. En términos de cómo gestionarlo. Entonces, la pregunta que me surgía es, ¿cómo está el sector en términos de competitividad internacional? ¿Cuán baratas o caras son en dólares las primas de seguros? Y un poco también, ¿a qué responde? Porque si en parte responde a lo que planteaba Víctor respecto de nuestra relación con el fraude, o si responde a motivos macro, ¿no? Difícil. Es un poco más fácil. Difícil. Ellos van a hacer lo que quieran igual. Es interesante. Muy interesante. Muy interesante la pregunta. En términos internacionales siempre se piensa en seguros de vida. Seguros de vida a largo plazo, donde tienen un componente de vida y un componente de ahorro significativo. Pensar en una cobertura de seguro de vida con ahorro significativo en la Argentina, producto de todo lo que han estado hablando y los especialistas son ustedes, es complicado. Entonces vamos al mundo por ahí más de lo que es el P&C, que es el daño, el property and casualty, o los riesgos, digamos, como puede ser el riesgo automotores o riesgos industriales o un todo riesgo operativo. Tenemos un desfasaje con las tarifas, con los valores a nivel internacional significativo y a nivel región también, digamos. Si pensás en términos de incidencia del PBI en seguros, Brasil puede estar hablando de una incidencia de un 6, un 8, corregime Gustavo si me equivoco. Sí, más o menos, sí. Y nosotros estamos abajo del 3. En algún momento fuimos más que el 3 cuando teníamos marcado de FJP, riesgos de trabajo creciente, coberturas con, como decías vos hoy, Víctor, inversión extranjera llegando a la Argentina, digamos. Hoy somos poco comparado con la región y somos muy poco comparado con Europa o con Estados Unidos. Y en el medio tenés un tema de reaseguros, que es un poco el seguro de las compañías de seguro, que es la cobertura que uno busca en el exterior frente a grandes riesgos, donde la capacidad económica, financiera de un ente local resulta insuficiente y los costos de reaseguro hoy a nivel mundial para nosotros son carísimos. O sea, Gustavo... Sí, mira, ahí tenés, bueno, Emilio lo dijo claro, ¿no? En términos de la penetración del PBI de seguros en Argentina es muy baja y cuando vos mirás los mercados desarrollados o economías, digamos, más estables, ni siquiera mercado desarrollado, porque, digamos, Chile, digamos, no es un país caracterizado como países desarrollados. No, pero pero es OCDE.
Chile está a un escalón. Yo no los quiero, ¿no? Pero Chile llega casi al 7% de penetración del PBI, pero cuando vos ves cómo distribuye la prima es 60-40. 60 vida, 40 patrimoniales. En Argentina esa distribución es 85 patrimoniales, 15% vida, porque no hay moneda. Ahora, cuando vamos al precio tenemos varias aristas. Sí, vamos a tomar el ramo más relevante de la Argentina, que es autos, que tiene casi el 45% de la prima del mercado. Nosotros tenemos 5.000 muertos por año con una cartera de aproximadamente, no sé, 13 millones de autos asegurados, sí, más o menos, ¿no? España tiene 1.800 muertos por año y tiene una cartera que duplica. Entonces ahí empezamos a tener incidencia de la frecuencia. Si nos comparamos con países de la región, o sea, por ejemplo en automóviles, no tienen los niveles de judicialidad en Argentina. Acá en Argentina tenemos leyes de primer mundo, pero salarios de cuarto mundo. Pero cuando vos te llega un caso a la justicia, digamos, probablemente te indemnicen más cercano a un país desarrollado que a Brasil, a Paraguay o a Ecuador. Digamos, siempre, digamos, bajo el mismo sesgo que hemos construido en Argentina en los últimos años. Y después tenés también otro tema que no es menor, que es la carga impositiva, que es lo que le pasa a la Argentina en todos los ámbitos. El IVA, el seguro, prácticamente no existe en ningún lado del mundo. En Argentina, salvo para lo que es vida, digamos que el negocio menos desarrollado es 21% directo. O sea, y obviamente, digamos, la mayoría de la población privada que toma seguro no puede deducir el IVA, por lo cual, digamos, entonces cuando nosotros agarramos nuestro producto, decimos, un cliente que paga 100 pesos de seguro, 33 son impuestos, 33 son gastos de administración y de venta, somos súper ineficientes, tenemos un mercado súper atomizado de 200 compañías de seguros. ¿Por qué? Bueno, yo tengo mi visión, digamos, porque tenemos un mercado muy atomizado. Durante muchísimos años la barrera de entrada al mercado de seguros era muy baja. Llegamos a tener una barrera de entrada de $200.000. Con un departamento de 3 ambientes te ponías una compañía de seguros, hasta no hace mucho tiempo, un año y algún mes. Y eso te habilitaba a vos a vender 10.000 pólizas de autos de solo responsabilidad civil, patear para adelante los siniestros, que me hagan juicio, y después si estoy dentro de 5 años, si el Ponzi me aguantó, bueno, llegamos hoy a un mercado de 200 compañías de seguros, súper atomizado, que te hace muy difícil la inversión para ser más eficiente. Entonces, cuando vos ves nuestro producto, el cliente, lo que termina pagando es 33 de impuestos y 33 de gasto. ¿Cuánto le queda al cliente? Cuando miramos ese, digamos, saquémosle los impuestos, son 50 de gasto, 50 de siniestros, que es realmente el valor del producto. Cuando miramos los 50 de gastos en el mundo, es 30. Entonces, otra vez la Argentina vuelve a ser carísima en todo. Y no es porque los salarios nuestros son el triple que en el resto del mundo, aunque me encantaría, ¿no? Pero cuando vos hablas en términos de precio, le decís a un español, a un italiano, a un inglés, a un suizo, ¿cuánto pagás en promedio de lo que vale tu auto como un porcentaje de relación? Estás pagando más del doble o el triple. Entonces sí, somos caros. Pero bueno, cuando ves cómo está configurado el negocio, yo no puedo salir y evitar que se mueran 5.000 personas. Somos caros y tenemos más siniestralidad, no, bueno, eso es lo menor, porque cuando hablas de prevención, digo, claro, ¿no? Tenemos 5.000 muertos por año y a nadie, a ningún político le interesa. O sea, en Malvinas se murieron 640 personas. Pero también tiene que ver con un poco la inversión en infraestructura de vial. Mira, yo tengo acá anotado. Yo tengo acá anotado que teníamos que hablar de inversión en infraestructura. No, pero no. Yo traje un montón en la Secretaría de Finanzas. El mayor problema no es la infraestructura. No, pero ¿sabes lo difícil que es pensar en inversión en infraestructura? Porque es importante, pero no es el mayor problema.
No, pero la ruta el mayor problema. mayor problema que tenemos es lo que venimos hablando Cultural. siempre, es la cultura. O sea, los Y límites, manejamos muy mal. los límites son los nuestros. Andá a preguntarle a un motoquero que sale a la calle, Sí, digamos, a ver si te respeta sí. una, digamos. Igual yo me acuerdo cuando, no sé, la ruta 2, que cuando era mano y contramano, hasta se usaba la banquina, todo esto. Sí, sí. Y una vez que se hizo la ruta, mano, contramano, la autovía, no sé qué, la gente respetó todo. Que, digamos, Sí, a también hay veces- que darle un poco... Bueno, mira, No, obviamente que a- mejora todo lo que es el sistema de infraestructura, mejora ahí, mucho. ahí ¿no? cuando hablamos Eso de, es gratuidad. yo ahora estoy hablando mucho de fútbol, ¿no? Públicamente, en el mundo River, qué sé yo. Y una de las cosas que a veces digo es, nosotros lamentablemente que es cultural, ¿no? Nos acostumbramos a que nos traten como ganado cuando estamos en masa, ¿no? Vos vas a la cancha, vas a un show de música, qué sé yo, y cuando vos tratás bien a la gente, funciona bien. Entonces, hay algo ahí de respecto a esto cultural donde decís, che, ponés las reglas bien, arreglas un poco y la gente empieza a ser menos pícara. Pero ahí hay una discusión cultural enorme y que para mí el primer responsable de todo es uno, no es el otro. Sí, por supuesto. No es que me traten bien. Si yo salgo a la calle y respeto que los carteles de pare tengo que parar, que no puedo pasar a 40 kilómetros por hora en la ciudad, que no puedo pasar a alguien por la derecha, o sea, cuando yo empiezo a respetar todo eso, que el peatón tiene prioridad, o sea, vos te sorprendés cuando vas a los países del mundo que pones un pie en la calle y de repente se paran los autos. Acá olvidate, acá te pasan por arriba. En algunos lugares también, en algunos lugares avanzados también se manejan muy mal. Sí. ¿Como cuál? Como Estados Unidos. No. Sí, Pero te sí. ponen multa. Sí, pero te doblan en la esquina, No, se te pero tiran porque encima. son las reglas. Las reglas te no. lo permiten. Sí, El sí, nivel de cambia, accidente pero- que tiene debe ser un 15% que Sí, tenemos hay que ver nosotros. los datos. o sea. Sí, hay que ver los datos. Che, bueno. ¿Puedo una más? Que me Dale, quedé. una más. Dale. Una más No, porque me pareció interesante. nos queda poco Perdón, tiempo. De pero me hecho, interesé. se iba a pasar volando. ¿Vieron? Se pasa volando. Que mencionabas esta cuestión de, bueno, como de la necesidad de escala, ¿no? De la atomización del mercado y las dificultades de inversión en términos de eficientización de gastos de administración. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de eso? ¿Qué tipo de inversiones? ¿Qué es lo que necesita el sector en Argentina para ir a un esquema más eficiente, más global, más competitivo? Yo te voy a dar una mirada, digamos, desde mi visión, digamos, más macro del negocio. Después Emilio te aportará, digamos, desde el riñón de unas de las principales compañías del mercado. Hoy todo lo que es eficiencia se consigue con educación, tecnología y colaboratividad de mercado. O sea, esto lo hemos visto, digamos, en el mundo todo el tiempo, en Argentina lo más cercano, si creó el sistema financiero, cuando se vio, digamos, en problemas con Mercado Pago, se juntaron los bancos y crearon modo. Equilibrios cooperativos. En su digamos. momento hicieron Banelco, digamos, había aparecido el Banco Alas con los primeros cajeros, dijeron, che, si este banco si es el único que tiene cajeros, se quedan con todo el mercado, crearon sistemas digamos, cooperativos. Y eso, digamos, necesita inversión en dinero. Ahora, todo lo que es la inversión tecnológica no es económica. Entonces, si vos tenés compañías de seguros que facturan 5 millones de dólares por año y cambiar un corte cuesta 5 millones de dólares por año y tenés que amortizarlo en cuánto, en 10. Sí. No te da. Cuando la rentabilidad de una compañía de seguro sobre las primas que emite, como mucho, están en el orden del 4, del 5%, vos decís, imposibilidad de escalar. Digamos, todo lo que es eficiencia se escala. Y cuando vos generás eficiencia en todo. En la comercialización, en la administración, en la transacción, en la gestión de los siniestros. Y también en las políticas macro de gestión de siniestros, que es muy importante. No es lo mismo una compañía que ágilmente sale a cerrar los siniestros que otra que los deja estar. O sea, el costo es totalmente distinto. Pensando un poco en tu pregunta original de cómo comparamos con países del primer mundo, hay un ejemplo muy concreto que es comparar con España, el ramo automotores, por ejemplo. Cuando nosotros le contamos que en Argentina solo reparamos
el 20-25% de los autos que se choca o que están siniestrados y el resto indemnizamos, los tipos te miran como diciendo no puede ser, porque nosotros acá en España se repara el 90-95%, se gana el IVA o tenés el beneficio financiero de recuperar ese IVA, tenés a un cliente que se va satisfecho de haber arreglado su auto en un buen taller y demás, y te dicen, ¿por qué no lo podés hacer? No, en algún momento lo hicimos, y en Argentina también reparábamos el 75% de los siniestros e indemnizábamos el 25%, y la ecuación es al revés, producto de falta de repuestos, producto de costos que no tenés previsibilidad, que no sabes cuánto te termina costando reparar un siniestro, y eso, digamos, te da también una falta de previsión en cómo resolver cuál es el costo y cómo tarifás. O sea, para poder hoy definir una tarifa técnica, debieras tener ese costo siniestral proyectado en los próximos 2-3 años. A eso le tenés que sumar la litigiosidad, que es un costo que de alguna manera no tenés previsión, porque un juzgado te da una actualización con tasa activa, el otro te lo da con tasa pasiva, el otro te lo da con un mix de tasa desde una fecha o desde otra, y eso te va perdiendo, digamos, la ecuación técnica de cuán suficientes son esas primas para hacer frente a los siniestros. Por ahí pasa, digamos, a nivel ejemplo. Luego viene toda la parte de qué pasa a futuro con, no sé, te pongo otro ejemplo de hoy, de la discusión que tenemos es cómo vamos a reparar los autos eléctricos. Mamá. No lo sabemos. O sea, no tenemos capacidad para reparar autos híbridos, menos podemos pensar en autos eléctricos. ¿Y se viene esa invasión de autos eléctricos? Y a ver, sí, hay una autorización para que ingresen a la Argentina 40-50.000 autos eléctricos. ¿Y tenés demanda y tenés cultura para eso? En absoluto que no tengo conocimiento de cómo se asegura un auto híbrido, ni un auto eléctrico. ¿Y tenés el precio de la prima del auto eléctrico? Menos. Porque ese es el tema. Cuando no saben escala. Claro, por eso. No pagan patente, hay que ver cuánto es el seguro del auto eléctrico. Son mega incógnitas al momento de definir una tarifa, de dar una cobertura y de comprometer al cliente, digamos, un grado de satisfacción. Claro. Porque como decía Gustavo, hoy estás vendiendo una promesa de reparar un auto, de reponer un auto en el caso de que te lo roben, de solucionarle a ese asegurado un siniestro. Digo, necesitamos eso y no está. Sí, hay un tema ¿no? que es un sector que está obligado por naturaleza a pensar en mediano o largo plazo. Exacto. Y que no puede. Realmente no puede. Nosotros hacemos un informe pensando en eso. Decir, che, bueno, tratemos de pensar. Y no podés. Proyectar en Argentina es muy complicado. Tenés demasiado poquito tiempo, tenés volantazos muy grandes. O sea, nosotros a comienzo de año, fin de año pasado, decíamos, sí, Argentina este año va a crecer, 2025 va a crecer. Sí, está creciendo y vas a cerrar el año con tasas de crecimiento. Ahora el año que viene ya es muy difícil, y al que me proyecta el año que viene, hoy, y me dice cuánto le da, no le creo. No le creo, y no le crean. Perdón, no le crean. Porque, a ver, y ya con esto cerramos... me acuerdo, mi referente como economista siempre ha sido Daniel Heyman, ¿no? Que hoy está con un perfil muy bajo, con algunos problemas de salud. Le quiero mandar un gran abrazo. Un tipo que en la academia tiene un respeto, difícilmente alguien tenga tanto respeto como tiene él, de todos los sectores de la economía, de los académicos, de los economistas prácticos, de los que han hecho gestión, de los consultores, de todo el mundo. Además es una excelente persona. Y me acuerdo en una charla para egresados, ¿no? Donde daban consejos él y creo que estaba Sosa Escudé. Y decía, bueno, vos en Argentina... Una cosa que decía es, déjense de hinchar con todo el tema de las escuelas de pensamiento, porque la realidad es que cada escuela tiene distintas soluciones para distintas cosas. Entonces eso es muy importante. No te agarres de un solo modelo, porque esto es Argentina. Y decía, bueno, ustedes se van a matar estudiando, van a ir a hacer la maestría, se van a hacer un doctorado al exterior y qué sé yo. Después volvés, te sentás en el taxi y el tachero te mira y te dice, ¿a cuánto va a estar el dólar a fin de año, maestro? Y sonaste. Entonces,
me parece que tomar conciencia de eso es importante, digamos. Yo creo que el sector hoy empieza el año, ¿no? El sector asegurador cierra balances a mitad de año. Está empezando el año. Y vos decís, bueno, y yo te quiero ayudar a ver, te digo cuánto va a crecer la economía el año que viene. Hoy no te lo puedo decir, el que lo dice miente. Ni siquiera se puede saber cuánto va a estar el tipo de cambio a fin de año. Y para mí, la mejor manera de conversar estas cuestiones que son difíciles es reconociendo esto. Entonces, la economía es difícil, en Argentina es difícil, hay que tomar decisiones, se hace un esfuerzo enorme, hay cuestiones culturales que, como hablamos acá, influyen a un montón, digamos, hay cuestiones culturales desde el individuo, ¿no? que influyen un montón, queremos algo y no somos capaces o mejor dicho, queremos que otros hagan algo que nosotros no somos capaces de hacer, y eso es difícil, pero bueno, reconocerlo me parece que es lo primero. A ver, vamos cerrando, esto fue Conversa Asegurada, vamos a seguir, estamos creando este espacio para discutir de temas económicos y temas de seguros. Hoy arrancamos con fraude y con un poco de coyuntura, no vamos a hablar siempre de coyuntura. Pero bueno, me parece que era una linda manera de arrancar. Fraude me parece que da para muchísimo más. De hecho, entramos al primer tema, yo tenía como 6 o 7. Ni siquiera llegamos a la cuestión de qué hacer de acá a futuro. Así que de qué hacer de acá a futuro en el sentido de ejemplos y de coordinación y medidas que se pueden hacer. Yo ahí, a mí me parece que creo que el Banco Central, Pablo, vos tal vez lo sabés, pero creo que el Banco Central, por ejemplo, hace temas vinculados a data para el fraude bancario. A mí que me ha tocado trabajar mucho en temas financieros desde el Estado, la falta de coordinación entre sector público, entre reguladores, es un problema, y me parece que ahí se pueden hacer aportes, o sea, escuchar qué es lo que hace el Banco Central en esto, más allá de que el fraude sea completamente distinto, está más que claro, pero desde el punto de vista de política se pueden hacer cosas. Si quieren mandar saludos, alguna última reflexión, es el momento. Pablo, gracias, dale. No, gracias a ustedes. A mí me pareció muy interesante igual el último planteo que hacías respecto de la especificidad del sector en términos de la necesidad de pensar en largo plazo aún en un contexto hostil. Yo creo que hay algunos sectores en Argentina que, pese a lo hostil que es la macro argentina, están obligados. Creo que con el sector energético pasa algo parecido, con el sector eléctrico, con los sectores vinculados a la infraestructura. Y esto que plantean ustedes respecto de la necesidad en el sector de seguros, creo que también puede ser pensado como una oportunidad en términos de que, es eso, por más que sea muy difícil, es un ejercicio que no hay que abandonar, el de la prospectiva, y es el que al final articula y te deja en posición favorable para lo que sea que venga. Así que bueno, nada, por mi parte, muchas gracias por la invitación, un gusto, me voy habiendo aprendido de seguros. Gracias. Andrés. La verdad que te felicito por tu primer programa, la verdad que fue muy para mí, muy educativo, y muy educativo también todo lo que dijeron acá nuestros amigos. Me quedé con miles de preguntas, sobre todo la parte de seguros, y me quedé con varias discusiones también. Pero no van a bajar los precios, ¿no? No, sobre scoring, sobre todo si funcionó, sobre todo el tema que me gusta, el punto del tema cultural, digamos, de qué cosas hacen para cambiar la cultura en los seguros y en cosas de Argentina. Pero me quedé con mucho y la verdad que fue un placer compartirlo con todos ustedes. Bueno, gracias, Andrés. Gustavo. Víctor, bueno, felicitaciones, los mejores augurios para este espacio. La verdad que la pasé bárbaro, aprendimos un poco de todo, escuchamos. Arreglamos el país. Economía, arreglamos el sector y arreglamos el país. Siempre tratamos. No hay más fraude, estabilizamos el tipo de cambio, buenísimo. Pero retomando un poco el tema de la previsibilidad y el proyectar, digamos, nosotros, y Emilio hoy lo sabe 100 veces mejor que yo, vivís haciendo planes a 3 y a 5 años y tenemos una habilidad para hacer forecast que es fabulosa en Argentina. Ojalá que los años de previsibilidad, digamos, puedan ir aclarando nuestro panorama. No, Emilio. De mi parte, gracias por la invitación. Me parece que también fue muy dinámico y se pasó rápido.
Estaba pensando un poco también uno se mete en el fraude y habla del fraude y está seteado para eso, pero también tenemos una cartera de clientes que tienen un comportamiento muy bueno, que han tenido un aumento de precios a lo largo de estos años que han ido acompañando. Tenemos muy buenos índices de satisfacción de clientes, de los casos que resolvemos de manera rápida y bien, y creo que también hay que hacer un reconocimiento a esa cartera que tiene cierta fidelidad con la compañía, que están en contacto con la compañía, que se identifica con la compañía y que saben que la compañía está a la altura de las circunstancias. Con lo cual no solo por la compañía, sino también por el mercado. Hay mucha cartera de clientes fieles y que van acompañando ese proceso y que de alguna manera son los que están atrás de los 10 o 12 versiones de forecast que se hacen a lo largo del año y son los que generan la prima que permiten, digamos, que la rueda camine y que el negocio siga vivo. Así que también un reconocimiento para ellos. Totalmente, gracias. Totalmente. Bueno, yo le voy a hacer un agradecimiento especial a Santo que anda por ahí y a la gente de producción, que hay varias personas detrás de esto para que funcione. Y bueno, nada, invitar a todos que nos busquen en las redes y nos sigan. Esto es algo que está arrancando. La idea es poner un granito de arena en el debate en cuestiones de seguros y en cuestiones de economía. Fue un placer. Esto es Conversa Asegurada. Nos vemos la próxima. Chau.